Hace poco me vi una película que estuve esperando por bastante, The Running Man, dirigida por el pedazo de genio Edgar Wright. Por si el nombre no le suena, este es el tipo que dirigió la trilogía Cornetto, la gran genialidad que es Scott Pilgrim y la que es para mí una obra maestra de película y a la que le estoy haciendo video, Baby Driver. Para mí el nombre Edgar Wright tiene mucho prestigio y es garantía de calidad. Yo soñaba con el día en el que él tuviera la posibilidad de dirigir una película con un presupuesto alto. O sea, si con presupuestos moderados él fue capaz de crear películas únicas y creativas con un presupuesto altísimo, con menos limitaciones y más posibilidades, solo Dios podría imaginar la genialidad que él sería capaz de hacer, ¿no? Con ese precedente es que aparece The Running Man. Creo que no pueden dimensionar lo emocionado que yo estaba con esta película. Desde que vi el tráiler y todo lo que iba saliendo, no podía evitar emocionarme más y más. Es decir, ¿qué podría fallar? Edgar Wright volvía a dirigir una película de acción, un presupuesto ya más alto de más de 100 millones, una premisa sencilla pero interesante, consecuencias que se veían increíbles, actorazos como Glenn Powell, Josh Brolin, Colman Domingo, clasificación R, adaptación de una novela de Stephen King, básicamente todo a su favor. La fui a ver en su día de estreno, cosa que me reservo solo con películas que realmente me emocionan, y la vi. Cuando terminé, dije, sí, esa es una película que definitivamente acabo de ver. Verán, la película trata de un padre de familia pobre con una niña enferma cuya única opción para ganar dinero y poder tratarla es unirse a un programa de televisión que le da nombre a la película, The Running Man. Su misión es sobrevivir 30 días con todo Estados Unidos intentando cazarlo. Y aparte, hablando de, están los propios cazadores del programa que también van tras él. No resumiré la película, pero sí hablaré con spoilers porque si no, no podría estructurar esto como me gustaría. Y si voy a empezar, primero mencionaré lo que sí disfruté para hablar del resto tranquilo. Empecemos por lo más básico, y es que la película en sí no es mala. Hay momentos divertidos, hay buenas secuencias de acción, bien pulidas y con buenos efectos visuales, cosa que es raro de ver hoy en día. Glenn Powell es carismático y fue genial verlo en pantalla, y en general entretiene, hay un buen soundtrack y buena acción. Eso es todo, ahora el resto. Una cosa que me descolocó mucho fue el inicio. En todas sus películas, Wright sabe cómo iniciar de una forma especial y creativa, lo cual te engancha, además de aprovechar este inicio para atraparte con algo que se le da genial, la narrativa visual. Pongamos como ejemplo Shaun of the Dead, para ya no hablar de Baby Driver, también de mis películas favoritas, que tiene un inicio espectacular que ilustra esto que les acabo de decir. Lo genial de este inicio es cómo subvierte las expectativas y de volada ya establece el tono y estilo. Lo primero que ves es a Shaun tomando y fumando en un bar y piensas, oh, entonces él está solo, pero... Shaun. Yeah. You see what I'm saying? Resulta que está con Liz, su novia. Ellos hablan y piensas, oh, están ellos dos solos, pero... It's not that I don't like Ed. Ed, it's not that I don't like you. Resulta que Ed está con ellos también, y piensas, oh, ok, entonces solo son ellos tres, oh, que la chinga. Este inicio es muy dinámico, establece bien la comedia de la película, y te cuenta ya muchas cosas sobre lo que vas a ver. Scott Pilgrim y Baby Driver, Jesús Baby Driver, también tienen inicios así, pero no voy a hablar de ellos para que el video no se me haga muy largo, pero también son muy buenos ejemplos. Volviendo a The Running Man, su inicio no tiene nada que eso, es un inicio bastante tibio que no tiene el sello Wright. Bueno, esto del inicio que les cuento es lo que pasa durante toda la película, porque toda la película se siente así, algo tibio que no tiene el sello Wright. Empecemos por el mayor problema para mí, que es el ritmo. Creo que ya lo mencioné, pero verán. Por si no sabían, esta película es una adaptación de un libro de Stephen King, pero no es la única adaptación de dicho libro que cabe recalcar yo no he leído. Hay una adaptación más vieja hecha en los 80s con Arnold Schwarzenegger, no voy a pronunciar su apellido, que según entiendo difiere mucho del libro. Y digo según entiendo porque esa película tampoco me la he visto. La premisa del libro es que Ben Richards, el padre de familia, debe sobrevivir por 30 días a los cazadores y al mundo. Por cada día que sobrevive gana algo de dinero y este aumenta por más días que sobreviva hasta llegar a los 30. Y para ese punto sobrevivir es prácticamente imposible, pero ese es otro tema. Es tal cual así en la versión de Wright. En la película ochentera no es tanto así. En esa versión Richards no tiene familia y es obligado a participar porque le inculpan de algo que no cometió, y no debe sobrevivir 30 días, solo debe sobrevivir un reality show, por así decirlo, ya que de hecho en esta versión solo los cazadores van tras él, y a diferencia de la película nueva o el libro, no huye por todo el país sobreviviendo también a la gente aparte de los cazadores. Menciono esto porque en el remake se es un poco más fiel a la premisa del libro, y Richards sí debe sobrevivir a los 30 días y todo eso. Se me hace interesante como concepto, pero esto hace que la película sea increíblemente tosca en su ritmo. La narrativa de los 30 días seguro
seguramente funciona bien en el libro, pero en la película nueva no. Hubiera sido más interesante reducir el tiempo a una semana, por poner un ejemplo, o incluso que solo sean 24 horas para que todo sea menos pesado y más ágil narrativamente. Otro problema es que los personajes son un poco meh. Ben Richards como protagonista está ok y Glen Powell hace bien su papel. Veo mucho hate, no merecido en mi opinión, al actor diciendo que es malo y que no vale madre como estrella de acción, pero no, él es gracioso y cumple, aparte de que he visto otros clips de otras películas y lo hace bien. La familia de Ben es un buen detonante para que la trama inicie, pero acá empiezan los problemas. La familia de Richards aparece al inicio y luego desaparece por como el 70% de la película hasta prácticamente el final. El personaje de Michael Cera tiene una escena muy buena donde juega a ser Kevin de Mi Pobre Angelito, pero spoiler, se muere y no aporta demasiado. Bueno, aporta demasiado es un decir, realmente no aporta en absolutamente nada. La tipa esta que ni siquiera sé cómo se llama aparece casi al acabar la película y el cómo se pone del lado de Richards es guionazo, y creo que no hay más personajes secundarios de los que valga la pena hablar. Están estos otros dos que también participan junto a Richards, pero que ambos son asesinados y sigo sin entender cuál fue su aportación a la trama. ¡No puede hacer tanto calor! Los únicos personajes interesantes aparte de Richards son el presentador del show, interpretado por un fantástico Colman Domingo, quien se roba cada escena en la que aparece, Killian, el creador y villano principal de la película, que creo que no existe en el libro, quien sí se hace de odiar y es muy satisfactorio verlo caer. Y por último están los cazadores. He de decir que sus diseños van durísimo, tienen secuencias de acción muy buenas y son los únicos en la película que se sienten como una amenaza real para el protagonista. Esto es bueno y malo, porque otro fallo es que se supone que no solo son los cazadores los que van tras él, sino todo el país, pero en realidad son solo los cazadores los que se sienten como una amenaza. Creo que solamente hay un par de escenas contadas donde un civil no cazador del show va tras él y no suman demasiado. Un punto importante de la película es que Richard sin querer inicia una revolución / resistencia, y esto también es parte del libro. Este temita en la película es un poco demasiado caos y es tratado de una forma muy poco sutil. Prepárense porque lo diré otra vez. En el libro, según entiendo, es una crítica al capitalismo y la desigualdad, cosa que es comprensible, lo escribió Stephen King, y la versión ochentera no tiene nada de eso. Y según es una sátira bastante ligera. La película nueva sí sigue más el hilo del libro, siendo menos sutil con su crítica social hacia los Estados Unidos. No voy a ponerme a hablar sobre política americana y en lo que yo creo porque me funan. Si me siguen en Twitter sabrán cuáles más o menos mis posturas ideológicas, pero sí diré esto. Independientemente de cuáles son mis posturas políticas frente a las de la película, y más allá de si las comparto o no, he de decir que no me molesta ver política en la película. Es obvio que esto es una crítica hacia el capitalismo y a los ricos que usan a los pobres para su entretenimiento y demás, pero lo que sí diré es que lo molesto fue que la escritura frente a ello fuera muy superficial y plana. En lugar de tocar estos temas de manera inteligente, los diálogos por rato se sienten como tweets que publicaría Juana politizada, por poner un ejemplo. Si fuera una película cualquiera lo ignoraría, o no me dolería tanto, mejor dicho, pero vuelvo y repito, esto fue escrito por Edgar Wright. Y por último quisiera hablar del final. Me tuve que spoilear el final del libro para esta parte del guión, y para que vean que soy benevolente les aviso. Les avisé desde el principio, pero desde aquí hay spoilers enormes tanto para la versión de Wright como para la versión ochentera como para el libro, y sí les advierto que el final del libro está muy 7 palabras. Avisados quedan. Muy bien, empecemos por el libro. Como contexto, Richards está cansado y desesperado. Su familia se muere, su hija se muere por la enfermedad que tenía y su esposa también es asesinada poco después por los del show. Richards secuestra un avión del showrunner y se marca un 911 estrellando el avión contra el rascacielos de la red. No lo mencioné, creo, pero así se llama la organización que hace lo de los shows. Es un rascacielos gigante que está en medio de la ciudad, símbolo de poder. No sé, yo no lo escribí. Pero el punto es, Richards muere, su familia también muere y todo acaba mal. Les soy honesto, es un final que yo pude haber escrito perfectamente. Es crudo y algo muy alejado de un final feliz. Ahora con las películas. La de los 80s ya les adelanto que para nada termina así. Tiene un final en donde todos sobreviven, derrotan al malo, escapan felices y viva Jesucristo. Pero el final de la nueva es una cosa muy caótica que no acabo de entender del todo. En la nueva versión, Richards sí secuestra el avión y sí es malherido y el avión sí explota, pero en realidad Richards sí sobrevive, su familia también, cosa a la que no le encuentro puta lógica, pero bueno. No hay 911
9/11 y la revolución derroca a la Red, Richards mata a Killian y viva Jesucristo. Me enteré de cuál es el final del libro poco después de haberme visto la película y no entiendo realmente por qué no siguieron el final original. No sé si estuvieron para verlo, pero se la pasaron diciendo que esto sería bastante fiel a la versión del libro, y aunque reconozco no haberlo leído, si se la pasaron diciendo que esto sería súper fiel, ¿por qué decidieron hacer su propia cosa? Creo que todo hubiera funcionado mucho mejor si es que hubieran usado el final original por lo crudo que es, por shock value aunque sea, pero que haya sido un final trágico y menos genérico de lo que terminó siendo. Mi opinión final: The Running Man me dejó un mal sabor de boca. Vuelvo y repito, no es que me pareció mala, no, sí la disfruté. Pasé un buen rato en el cine viéndola y no me arrepiento de haber comprado ese boleto y de haberla visto. El mayor problema para mí es que estuvo tibia. La película es... ¿cuál es la palabra que busco? Mediocre. No se siente que haya venido del genio de la trilogía Cornetto o Baby Driver. La película se siente genérica y sin nada que caracterice a Wright y sus películas. Ya le estoy haciendo video, pero para adelantar pongamos de ejemplo a Baby Driver, que es una película llenísima de recursos y elementos creativos que sí gritan Edgar Wright. Por poner ejemplos, lo de los 3 carros en el escape inicial, eso es creativo. El plano secuencia sacadísimo de un musical, eso es creativo. El cómo esta escena es exposición pero se siente orgánica, eso es creativo. El tiroteo en el almacén con tequila de fondo, eso es creativo. Este recurso espectacular del carrito de juguete para hacer foreshadowing del final, eso es creativo. ¿Ven a lo que me refiero? The Running Man tiene un par de momentitos así como esto, por poner un ejemplo, pero hasta ahí. Les voy a decir que mi teoría es que esto es culpa de Stephen King. Me recuerda cuando Stanley Kubrick hizo su propia versión del Resplandor, pero descartando / cambiando mucho del material original, que resultó ser una obra maestra pero que Stephen King personalmente odió, y que luego él hizo su propia versión en forma de miniserie siendo mucho más fiel a lo del libro y pasó lo que pasó. Lo mismo me parece aquí. El ser realmente muy fiel al libro es lo que fastidió a la película, intentando pasar todo lo del libro a la película de forma errónea sin traducir o adaptar cosas, sin darse cuenta de que no todo lo que funciona en el medio literario puede funcionar en el medio cinematográfico. Insisto que a lo mejor y es la influencia de Stephen King porque quiero darle el beneficio de la duda a Wright. Y es por eso mismo que la veré otra vez. No estoy muy seguro de si será en cines o si me esperaré a que salga en digital, pero sí la veré otra vez a ver si mi opinión cambia. Pero por ahora es con diferencia su trabajo más flojo y es una pena. Es una pena porque yo me mantengo en que Edgar Wright es de los pocos directores a los que si hace una película tienes que ir a verla al cine y darle tu dinero. Creo que esto es todo, así que porfa dejen un like, dejen su comentario diciendo qué les pareció la película, si siquiera la han visto, si les pareció buena o mala, lo que sea. Tengan un buen día, me despido, hasta pronto.